buenas noches. Bienvenidos a La Hora Clave. Buenas noches, María. Buenas noches, María Felipe. Tú sabes que hay un fenómeno nuevo, que es la deserción universitaria. Siempre fue la presión por el cupo, ¿no? Ahora parece que se revierte esa tendencia en las universidades nacionales. Y hasta han tenido que suspender una cantidad de cursos por esa razón. Hay signos alarmantes de deserción universitaria. Un fenómeno inverso a lo ocurrido tradicionalmente con la excesiva demanda de cupos para ingresar a la educación superior. Y es que la permanencia de los estudiantes en los centros universitarios también está afectada ante las crecientes dificultades que complican la vida cotidiana de los venezolanos. Dificultades para la alimentación, el transporte, en habitaciones y el creciente clima de inseguridad en las calles hacen que los estudiantes abandonen las casas de estudio sin culminar sus carreras. En el Nacional se realizó una investigación para el suplemento de 7 días sobre la deserción estudiantil y también de las recientes renuncias de profesores universitarios, ¿no? Se utilizaron las universidades Central de Venezuela, Universidad Simón Bolívar y Universidad de los Andes y la UPEL. Allí nos conseguimos que los estudiantes están afectados ante las condiciones precarias que están presentando las universidades en sus servicios, tanto de comedores, las becas, los retrasos en la asignación del dinero para pagar las becas y por lo tanto, ante las condiciones económicas también los estudiantes han comenzado a desertar para irse del país o para trabajar, incorporarse al mercado laboral. Vemos con preocupación que, por ejemplo, en la Universidad Central de Venezuela diariamente acuden cerca de 10 estudiantes por escuela a la Oficina de Desarrollo Estudiantil, OVE, donde la directora es Aurimer Mesa, a notificar pues su retiro de la universidad porque no pueden con el pago de manutención, transporte, comedores o habitación, en el caso de los estudiantes del interior del país. En la Universidad de los Andes, 35.000 estudiantes se han retirado desde 2012 hasta la fecha, también por el problema habitacional. Allí el director de Desarrollo Estudiantil, el profesor Marcos Pino, comentó que el problema habitacional ha hecho que ellos inicien una campaña de estudiante no te vayas para poder ofrecerles a los estudiantes algunas ayudas económicas. Incluso ya tienen una experiencia con 2 familias que ofrecieron a estos estudiantes una habitación para que pudieran continuar sus estudios. En la Universidad Simón Bolívar también es preocupante porque en las 2 sedes, tanto la de Sartenejas como la de Litoral, para este año hay un poco más de 6.500 estudiantes, cuando lo habitual es que esta cifra sea nada más y bueno, únicamente para la sede principal, que es la de Sartenejas. Entonces de ahí vemos que es una medida, una cifra que refleja pues la deserción de estudiantes. En la UPEL los estudiantes tenían para este año, ofertaron 20.000 cupos y solo se inscribieron 14.000, siendo la sede de Maturil la que muestra mayor preocupación, de acuerdo con la vicerrectora de Extensión María Teresa Centeno, quien expresó que 800 estudiantes fueron los que se inscribieron cuando ofrecieron cerca de 8.000 cupos. Entonces, bueno, ya esas son cifras que reflejan cómo los estudiantes han ido desertando, incluso sin culminar sus estudios. Como decíamos, durante años el reclamo fue la excesiva demanda de jóvenes para ingresar a las universidades, las cuales no estaban en capacidad de satisfacer plenamente su vocación. Tener que trabajar para ayudar a sus familias o irse del país son las principales razones por las cuales los jóvenes desertan de las universidades. Una situación que se registra en las principales casas de estudio de educación superior. Un dato resulta alarmante. En la Universidad de los Andes, por ejemplo, desde el 2012, cerca de 35.000 estudiantes se han ido antes de culminar sus estudios. Y la situación se repite en términos similares en otras universidades. La llamada marginalización universitaria afecta a la academia de diversas maneras. Por ejemplo, los estudiantes sobreviven con becas de 8.000 bolívares y que no reciben de forma irregular además. Y ya el costo de una residencia compartida sobrepasa los 15.000 bolívares cuando menos. Pero detrás de los alumnos se van los profesores, cuyos sueldos siguen siendo inferiores para satisfacer sus necesidades más elementales. Entre el 2015 y el 2016, 600 profesores renunciaron a la Universidad Simón Bolívar. En la Universidad Central, solo en la Facultad de Humanidades, entre febrero y junio del 2016, se fueron 90 profesores.
Solo un dato de las complicaciones que genera esta tendencia a la deserción estudiantil y profesoral. ¿Los profesores están desertando de su carrera? Se manejan cifras sobre la deserción universitaria. Bueno, justamente sobre eso versa este programa. Aquí tenemos al profesor Tulio Ramírez, que es coordinador del posgrado de Humanidades. En Educación. En Educación, perdón, de la Universidad Central de Venezuela. Justamente estaba yo pensando, si esto está ocurriendo, porque dicen que es prácticamente lo mismo, en las universidades oficiales, o sea, en las universidades del Estado, no autónomas. ¿Qué es lo que realmente tiene que haber algo, no solamente que tenga que ver con la posibilidad de pagar los estudios o con el hecho de tener que trabajar para mantener a los padres, sino tiene que tener también que ver con una falta de horizonte, ¿no?, de los muchachos? Sí, efectivamente son muchas las causas que pueden ocasionar la deserción estudiantil. Ya desde el 2011 en la UCB se hizo un estudio que determinó que aproximadamente un 40% era la deserción estudiantil. Por supuesto, hoy en día esa cifra debe haber aumentado considerablemente porque además de las causas tradicionales de abandono estudiantil, como por ejemplo el descubrir que la vocación hacia una carrera pues estaba equivocada, porque recordemos que en el bachillerato los departamentos de orientación fueron eliminados. Entonces el estudiante más o menos a ciegas escoge una carrera que después puede resultar que no sea la adecuada. Claro. También la precaria formación en el bachillerato. Entonces se enfrentan con unos contenidos que exigen unos conocimientos previos que no han alcanzado por la falta de profesores. No se vieron todos los contenidos, es decir, el estudiante va desarmado académicamente para enfrentar exitosamente una carrera que es exigente. Pero han habido causas nuevas que ocasionan este abandono. Una de ellas, por supuesto, es la precariedad económica. Mantener un estudiante en Caracas o en Mérida cuesta alrededor de 40 a 45 mil bolívares. La pregunta es, un estudiante del interior del país, ¿cómo se puede sostener en Caracas cuando tiene que gastar 40 a 45 mil bolívares? Y si lo sumamos que pueden ser un par de hermanos, ¿qué familia puede aguantar esa? No solamente el interior de Caracas, hay gente, un tío que ya no aguanta. Bueno, pero te quiero poner el caso más extremo. Sí. Entonces, por supuesto, eso hace que se inhiba la posibilidad de que los estudiantes quieran acceder a universidades prestigiosas en centros urbanos, porque es muy costosa la permanencia. Pero es que no solamente eso, Maki. En el 2015, la OTSU asignó a las universidades, a la Universidad Central de Venezuela, 6.753 estudiantes. A la fecha, 2016, de esos 6.743 se han inscrito solamente 3.600 estudiantes, es decir, solamente el 54%. Uno se pregunta, ¿qué estudiante se puede dar el lujo de desechar un cupo que le fue asignado vía ejecutiva? Bueno, eso era lo que decíamos anteriormente, Mario Felipe y yo, que comentábamos que antes el problema era de cupo. Ahora Exacto. El problema es que he escuchado también una cantidad de universidades que han reducido los cursos. Claro, por supuesto. Es que de repente hay tandas completas de cursos que salen de la programación. Claro, entonces es el caso, por ejemplo, en la Escuela de Educación, en este año 2016, un curso de estadística que comenzó con 54 estudiantes, para el primer parcial solamente presentaron 32. ¿Qué se hicieron los otros? Es decir, hay un proceso creciente de abandono de los estudios, básicamente por causas ligadas hoy en día a la inseguridad y a la precariedad económica de los estudiantes. La inseguridad, sobre todo los cursos nocturnos, ¿no? Claro, de hecho, las universidades como la Central están eliminando los cursos nocturnos. Digo de hecho, no de derecho, o sea, oficialmente sigue existiendo, pero cada vez son menos los estudiantes que asisten, cada vez son menos los profesores que asisten, y cuando asisten no cubren todas las horas que deberían cubrir de acuerdo al horario por la inseguridad. Esto hace que estos estudiantes, su formación sea también muy deficitaria. Hay una suerte de acuerdo tácito en que para preservar la seguridad, pues disminuir las horas de clase. Esto es perjudicial para todos. Pero además de eso, las universidades han disminuido también su capacidad de atención porque los profesores se están yendo del país. Un profesor universitario hoy en día, el que tiene el máximo sueldo, un profesor titular de dedicación exclusiva, gana un promedio de $50 mensuales, con una cesta básica que ronda por los $420. De tal manera que este profesor es fácil presa de cualquier oferta
tentadora Pero por de supuesto. cualquier país de la región. ¿Cómo detenerlo? No hay manera de detenerlo. Ahora bien, esta descapitalización del talento profesoral significa que se ha perdido una inversión millonaria en la formación de esos profesores y que sabemos que a nivel universitario un profesor no se sustituye por otro tan fácilmente. Ahora, ya que habla del tema financiero, Ajá. eso debe ser también un problema gravísimo porque las universidades que en este momento están con presupuestos ridículos, Exactamente. se les va esa cantidad de estudiantes y eso también abre otro hueco. Te voy a dar unos datos que pintan muy bien el panorama. Desde el 2011 a la fecha, al 2016, las universidades han solicitado, sumando todos los presupuestos solicitados en esos años, 40 millardos de bolívares. El gobierno ha asignado solamente el 32%, un poco más de 14 millardos de bolívares. De esos 14 millardos de bolívares, 82% se dedican al pago del personal, docente, empleados y obreros. Un 6% a las providencias estudiantiles y el resto, un 10% para gastos de funcionamiento. ¿Qué quiere decir gasto de funcionamiento? Que si se quema un bombillo en un aula no hay cómo sustituirlo. No hay cómo comprar reactivos para los laboratorios, no hay cómo financiar las salidas de campo para las prácticas en veterinaria, en agronomía, de tal manera que la educación va bajando de calidad, se va precarizando por la falta de recursos. Y esto, por supuesto, sumado a la ausencia de profesores, te coloca un panorama que es difícil de superar a mediano plazo. ¿Tienen las universidades posibilidades de hacer algo para ayudar a esos muchachos? Las universidades están haciendo lo imposible por mantenerse abiertas. Por ejemplo, la prestación de servicios, la atención a estudiantes, ¿cómo diríamos? La atención, por ejemplo, en el área de salud, la venta de productos farmacéuticos generados en la Facultad de Farmacia, como sueros antiofídicos, pero los recursos obtenidos por estas vías realmente no alcanzan para tapar el hueco de falta de recursos que tenemos en la universidad. Y el gobierno, con esa tradicional desconfianza y de política en contra de las universidades autónomas, no contrata servicios con las universidades, que pudiera haber sido una fuente de recursos importante en el área petrolera, en el área metalúrgica, en el área de procesos industriales. Pero es una política de liquidación hacia las universidades. Claro, porque ha sido una política sistemática de liquidación a las universidades autónomas, porque además está acorde con lo establecido en el inconstitucional Plan de la Patria. O sea, en el Plan de la Patria se establece cuál es la política pública acerca de la educación, que no es la de formar recursos profesionales para mejorar el desarrollo del país o el desarrollo individual y colectivo de la población, sino para servir de mecanismos de consolidación del proyecto político socialista. La misión que se le asigna a la educación al país en todos sus niveles es la conformación de la ética socialista. Entonces, si esa es la prioridad del gobierno que se ha expresado en políticas públicas, aquellas universidades que no se pliegan a esos dictados, pues son severamente castigadas. Y en el caso de la universidad autónoma, la vía de castigo ha sido la presupuestaria. ¿Ustedes han hecho algún tipo de seguimiento sobre esos muchachos que se van? ¿Qué es lo que, cuáles son las condiciones en las que en este momento están? Porque una cosa es uno irse, otra cosa es realmente conseguir el cupo, otra cosa es que hay países donde las universidades son muy exigentes. Tampoco es soplar y hacer botella, llegar a un sitio y generarse en una moneda extranjera la manera de subsistir. Claro, fíjate. En primer momento se fueron los recién graduados. Claro. Y ellos han sido en general exitosos porque la formación universitaria, sobre todo en las universidades autónomas del país, es bastante exigente y es de muy buena calidad. Sí, señor. Pero es que ahora el fenómeno se ha ampliado a los bachilleres. Los padres están mandando a sus hijos, aquellas familias que pueden, al exterior a estudiar en las universidades las carreras de pregrado. Y muchos que no pueden se van a la buena de Dios. Claro, bueno, ese es otro sector. Pero estos muchachos con ese bachillerato, con esa formación tan precaria de nuestro bachillerato, por supuesto deben tener dificultades para adaptarse a medios universitarios con altos niveles de exigencia. Hay otro sector que, como dice, se va a la buena de Dios, eso es más difícil hacer seguimiento porque
ya después que llegan a ese país desaparecen del mapa, Claro. ¿ok? Porque tienen que sobrevivir de manera prácticamente, muchos de ellos de manera ilegal, Claro. y por supuesto no hay manera de seguirlo. Perfecto. Lo cierto es que la juventud venezolana se le ha robado el futuro y por eso es que se van a buscar suerte en otros países. El director de Desarrollo Estudiantil de la Universidad de los Andes, el profesor Marcos Pino, que para este año de la matrícula que se asignó por OXU solamente se inscribieron el 50%. En la Universidad Central de Venezuela se inscribieron el 80% y en la Universidad Simón Bolívar fueron 72%. Esto en un promedio que habitualmente el ingreso va de 95%, que los estudiantes van y se inscriben, pues. Ellos dicen que la deserción entonces está comenzando no solamente cuando ya estás en los últimos años de la carrera, sino entonces muchísimo antes. Cuando te inscribes, pues antes de inscribirse. Los bachilleres que, bueno, recién están saliendo del periodo escolar. Fueron varios testimonios, pero bueno, al final dejé 3 historias. El primero es de un estudiante de la Universidad Central de Venezuela de psicología, pese a que nos ha retirado sus estudios formalmente, él dejó de asistir desde junio. Él alega que está muy decepcionado de las condiciones de la universidad y que no hay profesores para cubrir ciertas materias, ¿no? Entonces ya él lo que está haciendo es colocar en orden todos sus papeles migratorios para terminar sus estudios en España. Otro estudiante de la Universidad Simón Bolívar que está diagnosticado con depresión ansiosa por las condiciones en que está el país y porque recientemente su mamá dejó de trabajar y entonces a él le tocó suplir los gastos de la casa, y él dice que en 3 años de carrera ha avanzado 1 por las dificultades. Incluso él, si no hay comida en el comedor de la Universidad Simón Bolívar, él tiene que esperar hasta la tarde para poder comer en su casa. Y bueno, entre sus planes a futuro es terminar los estudios o bueno, irse del país. En el caso de la Universidad Simón Bolívar, ella recientemente hizo un llamado, las autoridades académicas hicieron un llamado para que los egresados se incorporen a las aulas para paliar el déficit de profesores. Estamos hablando que entre 2015 y 2016 cerca de 400 profesores dejaron a la Universidad Simón Bolívar. En las primeras semanas de octubre fueron 12 y en julio 57 profesores. Esto nada más en la Simón Bolívar. Allí han llamado para que los profesores que están en cargos administrativos se incorporen a las aulas y bueno, den clases para tratar de paliar ese déficit. En la Universidad Central de Venezuela, entre febrero y junio, 90 profesores renunciaron y bueno, estamos hablando de que los profesores universitarios también se han convertido en desertores ante las condiciones, ya sabemos, los salarios y bueno, que no pueden con las condiciones en que está en el país para ellos poder suplir gastos. Bueno, María Felipe, lo que hemos visto de esta situación es dramático, es terrible y creo que no se conoce en toda su amplitud. Ese dato es poco conocido, Sí. ¿sabe? Yo creo que lo importante de este programa y de estas explicaciones es justamente que nos ponen claro la gravedad de este problema, que además está en incremento, ¿no? Recientemente, cuando hacíamos un programa justamente con la decana o la directora del pedagógico, a propósito de un nuevo aniversario del pedagógico, ella nos decía eso y señalaba también cifras verdaderamente graves de la deserción, cómo están quedando prácticamente algunas aulas solas sin la presencia de los estudiantes. Ahora, esto por supuesto son los factores que hemos apuntado. Hay un hecho también que digamos que no compensa nunca, pero por ejemplo hay un reciente estudio de la Universidad Metropolitana que registra que ellos han tenido un incremento de la matrícula, las universidades privadas, nunca en proporción a la deserción de las públicas. Pero esto se explica porque las universidades privadas, pese a todos estos problemas que existen de la inseguridad, bueno, garantizan unas aulas más confortables y preservan, sin la posibilidad de la deserción masiva de profesores, su plantel de profesores. Pero esto, por ejemplo, no es de ninguna manera una respuesta a lo que está ocurriendo. Ahora, lo importante más que yo creo entender es que todos estos datos que nos sorprenden tienen que ver con el problema global que enfrenta la educación y que solo tiene respuesta si entendemos que se trata de un problema vinculado a los graves problemas generales que vive el país. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.